De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Hola, ¿cómo están? Este es su programa De la mano con PINE a través de Radio Pasión. Mi nombre es María y hoy me encuentro con Gaby y con Margarita y tenemos una invitada especial. Ella es nutrióloga, es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco, y también es mi hermana y estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy. Rocío Velázquez, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo también estoy muy contenta de estar aquí en PINE. Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Rocío. Hola, ¿qué tal? Hola, Rocío. Hola, Gaby. Por acompañarnos y vamos a sacar mucho jugo. Creo que este tema de nutrición es un tema inmenso, sobre todo para las personas con discapacidad. Sí, es inmenso y además no hay mucha información. Soy hermana de María y soy tía de Patricio y creo que con Patricio hemos conocido mucho sobre la nutrición y pues también como en el ámbito de la nutrición cada persona es diferente, cada caso de niño con discapacidad es diferente y pues por lo mismo todas sus necesidades son diferentes. Yo sé que ustedes están acostumbrados como a hacer preguntas, pero primero quisiera preguntarles para ustedes qué es la nutrición, qué es una nutrición adecuada, qué piensan por nutrición. Perdón, si quieren yo empiezo. Según yo para mí nutrición es la forma de alimentación para cada persona, para que pueda ser sana. Ajá. Sí. A ver mi examen. A ver, hola, Rosa. Hola, Margarita. Gracias por estar aquí, por justo aclararnos varios conceptos que yo creo que a todos los que vamos a participar aquí en este programa, pues nos ayudará a tener una mejor visión de lo que creemos o pensamos que es una buena nutrición, ¿no? Pero bueno, te daré un poco mi idea, que es como comer saludable y que los alimentos que ingerimos nos den un bienestar pues integral para un mejor funcionamiento del cuerpo o algo así parecido, no sé. Eso creo. Sí ha ido modificando mi concepto porque antes pensaba que era como la dieta de ir a bajar de peso, pero pues ya igual como la vida nos va poniendo este tema de nutrición más en perspectiva mucho más amplia e integral, pues ya he modificado también ese concepto y esos mitos que teníamos. Pero bueno, qué bueno que estás aquí también para ayudarnos a verlo mejor, ¿no? Y a no tenerle ese miedo a la palabrita nutrición o a las nutriólogas. Exacto, y creo que todos como que tenemos esa idea de que vas al nutriólogo a bajar de peso, ¿no? Exacto. O vas al nutriólogo a porque tengo una boda, por ejemplo, me ha pasado mucho. Entonces, pues nosotros principalmente, sobre todo el enfoque de la UAM, es hacia la población, hacia la comunidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? La alimentación, por ejemplo, tú mencionaste la palabra dieta. Dieta es todo lo que nosotros comemos, o sea, puede haber, por ejemplo, una dieta, todo, inclusive las personas que comen pura comida a lo mejor rápida o pura verdura, una dieta vegetariana, todo el conjunto de alimentos es una dieta. Ya la nutrición o la alimentación ya es la unión de todos estos procesos, tanto fisiológicos como sociales, como pues sí, de conducta, de alguna patología que tendrían que ayudar al cuerpo, pues como si fuera un coche, a tener todas sus tuercas, todos sus combustibles, todos sus aceites completos para que funcione al 100, para que esté funcionando totalmente al 100. Entonces, creo que María también se quedó callada porque pues yo también con estas pláticas
las inundo un poco también en la familia. Entonces dijo, no, yo mejor no digo nada para no equivocarme. Te estoy escuchando. Muy bien. Entonces, sí, en como el que caso está de... estigmatizado, ¿no? Exacto, está muy, muy estigmatizado. Pues sí, la mayor parte de mi consulta es, llegan por una cuestión de querer bajar de peso, pero va mucho más allá. Yo siempre les digo, si vienes a hacer una dieta de 2 meses, en 2 meses que vuelvas a comer como estabas comiendo antes, y si no te llevas nada de lo que yo te dije, vas a volver a subir de peso. Es importante que aprendas a comer, que aprendas a llevar un estilo de vida más saludable. Y pues a esto es a lo que nos dedicamos en la nutrición. ¿A qué nos ayuda la nutrición? Pues a tener mejor salud, como bien dijo Gaby, al bienestar, claro, porque nos ayuda hasta con neurotransmisores para no tener depresión, con ansiedad, como escuché el programa que hablaron la vez pasada. Una buena nutrición ayuda a que baje la ansiedad bastante. Por ejemplo, en el caso de los niños con discapacidad, buscamos que tengan una mejor calidad de vida, que tengan una mejor digestión, por ejemplo, que no tengan tantos problemas de constipación, que no tengan tantos problemas de acidez. Perdón, ahí te voy a interrumpir porque siempre que, alguna vez les comentaba a ellas que siempre que ves a Patricio, veo que le haces un escáner físico para ver cómo está, para ver cómo se está alimentando, para ver cómo se ve. ¿Qué son las cosas que se notan en una persona cuando es una persona saludable? Y después me gustaría un poco que nos dijeras cómo se nota un niño con discapacidad saludable. Pues bueno, va de todo, como les decía, desde el estado de ánimo, pero hasta el pelo, la piel, las uñas, la vista. No es tanto solo el peso, porque pues bueno, cada persona es diferente en el peso, y en el peso estamos como también muy estigmatizados a gordo o flaco, ¿no? Hay personas con sobrepeso que pueden estar mejor que otras por la cantidad de músculo que tienen, por la cantidad de grasa, por ejemplo. Hay personas muy, muy delgadas que pueden estar en un estado de salud muy deplorable. También es importante pues ver este gasto energético. Por ejemplo, en el caso de Patricio, él se mueve todo el tiempo y hay muchos movimientos también involuntarios. Todo esto, aunque sean involuntarios, gasta energía. Entonces su gasto calórico es como si estuviera todos los días corriendo casi un maratón. Todo esto se debe de considerar para la alimentación que tiene. Y obviamente él, pues que gane peso, que tenga una acumulación de grasa va a ser muy, muy difícil. En el caso, pues sí, de estar gastando mucha energía, lo que va a pasar es que vamos a gastar nuestros depósitos de grasa. ¿Cómo es la obesidad? La obesidad, más que un peso, es la acumulación de grasa. Que nosotros tengamos más grasa en el cuerpo, que en realidad son reservas porque algo estamos haciendo mal. No estamos gastando suficiente o estamos comiendo de más. Esas son las dos razones. ¿Y qué pasa por el lado contrario? Ajá. Por ejemplo, cuando acumulan más grasa, como en el caso, por ejemplo, de niños también que tienen síndrome de Down, ellos tienen al contrario un gasto calórico menor. Entonces, pues también su dieta y su actividad debe de reducirse. Su gasto calórico, su ingestión de alimentos debe de reducirse y su ejercicio aumentarse. No sé si me estoy dando a entender bien. Sí, como que depende, o sea, como bien dices, es como un traje a la medida, ¿no? Porque no podemos como generalizar. Digo, sí podemos generalizar en cuanto a la importancia que tiene el tema para nosotros como papás de hijos con alguna discapacidad, porque, o sea, como que todos tenemos ese tema. O sea, es un tema como número uno, porque como bien dices, es parte del bienestar de nuestros hijos. Y yo me acuerdo que, pues desde chiquita, o sea, y por eso generalizo que en cualquier discapacidad importa, porque me acuerdo que desde chiquita María Fermina pues tenía el tema de deglución, tenía el tema de que no comía. Entonces, además de mi emoción, ¿no? Que implica mucho, sobre todo en los niños, pues te desgastas en que solo estás pensando en que quiera comer,
y en que coma bien, y en que suba de peso, y en que crezca, y en que esté contenta, y en que no sufra la comida, y todo ese aspecto como integral, o sea, en el tema, por ejemplo, sensorial de las texturas de los alimentos. Entonces, como que todo eso, tanto en el autismo como en el síndrome de Down, como en la parálisis cerebral, o sea, como que siento que son temas que de alguna manera influyen en la nutrición de todos nuestros hijos. Digo, y de todos, pues, pero especialmente de los nuestros que desde que nacieron han tenido un tema con el alimento. O sea, sí, por pues, alguna circunstancia. Yo creo que es la base de todos, de que todos tengamos salud. Y pues es justo ir adaptando estas necesidades de cada persona. Las 5 leyes de la nutrición son, por ejemplo, que la dieta sea suficiente, sea completa, sea variada, sea adecuada y sea inocua. Inocua es que no le haga daño, en este ejemplo que pones de la deglución. Que sea adecuada, pues para cada edad, para si es niño o niña también cambia, si es hombre o mujer, cualquier padecimiento que tenga, que sea variada. ¿Por qué? Porque cada fruta, cada verdura tiene diferentes nutrientes. La naturaleza es tan sabia que hasta por estación, digamos, cambiamos de frutas y de vitaminas, porque pues necesitamos a lo mejor en diciembre más vitamina C, entonces hay naranjas y guayabas, por ejemplo. Entonces, toda esta variedad que hay que dar de alimentos es muy importante. No solamente nos podemos quedar, por ejemplo, en dietas muy limitadas de que solo sea pollo, por ejemplo, que suele pasar mucho porque pues es lo más fácil, o la misma papilla a diario todos los días, con el mismo chayote, por ejemplo, zanahoria y pollo. Esto quiere decir que nos están faltando minerales que vienen en otras, a lo mejor verduras, en otras frutas. Afortunadamente aquí en México también eso de adecuada es para la población, el acceso a alimentos que tengamos, ¿no? Debe de ser completa, obviamente, también. Como les decía, que tenga de todos los grupos de alimentos. Si limitamos grasas, el pelo luego se empieza a ver seco, la piel, empezamos a tener problemas. En el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, que dicen no le des nada de carbohidratos, la energía obviamente baja, carbohidratos también son frutas y verduras, y que sea suficientes las cantidades. Ajá. Por ejemplo, en niños con discapacidad muchas veces o se sobreestima la cantidad, es decir, que les dan cantidades mayores a las que ellos deberían de consumir, y también la velocidad con la que la consumen. Un niño normal, un niño con características para tragar normales, pues digamos que puede consumir los alimentos en 15, 20 minutos. Un niño con dificultades pues con texturas, para su coordinación mano-boca, debemos de darle casi 15 veces ese tiempo. Esto quiere decir que deben de ser casi 2 horas para cada comida. Es que ahí es donde, o sea, como que yo me acuerdo que decía cuando era muy chiquita, es que todo el tiempo estoy dedicándome a darle de comer, a hacer rehabilitación, a darle de comer, entonces decía, no puede ser, o sea, no puedo más porque también tenía acidosis tubular. Entonces, este ciclo de que dices 15 veces más que un niño que no tiene discapacidades, o sea, invierte medio día en darle de comer. Exacto. Sí, o sea, sí, es una locura. Es una locura, pero también digamos que es lo principal para su desarrollo, como bien decías. Para que pueda tener la energía para empezar a, pues sí, a tener un avance a lo mejor en esta parte de la deglución, en esta parte de la coordinación, a empezar a tener un desarrollo más adecuado, a tener más energía, a descansar mejor, a lo mejor también a ganar un poquito de músculo y poder hacer mejor sus terapias. Pero sí, más que verlo como que la mitad del día está gastándola o está un poquito atorado en comer, sería como invirtiéndolo a estar mejor. Para mí, la alimentación debe de ser como la base de un tratamiento en cualquier caso. Chicuelas. Ok.
¿Habrían algunos alimentos buenos o algunos alimentos malos o algunos alimentos que se deben consumir antes de, o sea, por ejemplo, que se consumen en las mañanas y no se deben de consumir en las tardes o en las noches, o algunas recomendaciones de alimentos que no deben de consumir, no sé, personas que tienen problemas para digerir o personas que tienen problemas con hiperactividad o, en fin, o sea, como yo sé que, o sea, incluso, pues digo, con lo que cerraste ahorita es como, no se debe de, o sea, digo, debe de acompañar a cada persona. Esto debería de ser uno de los acompañamientos, ¿no? O sea, la nutrición debería de estar llevada por un profesional porque eso ayudaría a tener una dieta individual, pero ¿habrán algunos, todos? O sea, ¿hay algunas cosas que sí sirven para la mayoría? Sí, claro. Pues la base que tenemos todos en general es que sea una dieta, pues también les mencioné, completa que tenga todos los grupos. Por ejemplo, en cada comida, no sé si han visto alguna vez el plato del bien comer, nos los ponen como en muchos empaques y todo, pero es una guía que fue creada por México, fue creada en México y nos dice muy visualmente cómo hacer cada comida completa. Si no tienen pues acceso a estas consultas, digamos, personalizadas, lo que yo les diría es que traten de que cada comida sea completa. Este plato es como deberíamos de ver cada plato en nuestra comida. Es el del buen comer, ¿no? El plato del buen comer. El plato del bien comer es, por ejemplo, la mitad, frutas o verduras. Ajá. Luego una parte más pequeña, más o menos 3/4 partes del alimento de origen animal, que serían las proteínas. Y luego nada más como acompañante, los cereales. Los cereales es todo lo que conocemos como harinas. Ajá. Nosotros aquí en México muchas veces lo hacemos al revés. Por ejemplo, todo es más cereal que proteína y que, por ejemplo, frutas y verduras. Entonces, para hacer una comida completa, desayuno, comida y cena, yo lo que les recomendaría es que fuera la mitad de frutas o verduras. En el desayuno a lo mejor convendría más la mitad del plato que sea fruta, con un poquito de verduras, 1/4 parte de proteína. En la mañana podría ser, por ejemplo, yogur, podría ser un poquito de queso, podríamos variar hasta con la proteína vegetal, que son frijoles, habas, lentejas, y nada más de acompañante en la mañana podría ser avena, amaranto o una tortilla inclusive, ajá, obviamente adecuándolo a cada necesidad. Y así cada plato, lo ideal es que sean 5 comidas. Todos también deberíamos comer casi todo el día. En el desayuno, después hacer un refrigerio, no pasar más de 3 horas, hacer una comida, hacer otro refrigerio y otra cena. ¿Esto qué va a hacer? Pues que tengamos energía para hacer todas nuestras actividades, que logremos hacer esta variedad de alimentos, que podamos meter semillas, que podamos meter leguminosas, que son frijoles, habas, lentejas, por ejemplo, que podamos meter frutas y verduras diferentes. Yo siempre les sugiero que vayan cambiando cada semana o cada 2 semanas de verduras, porque nos casamos como con la misma fruta y la misma verdura. Entonces, compro plátanos y manzanas esta semana, por ejemplo. Ajá. La siguiente semana compro papaya y piña. Y así tampoco nos saturamos, en este caso de las gastritis, por ejemplo, en este caso de ir viendo qué fruta y qué verdura también les gusta más. Es muy importante que la alimentación sea placentera. Nunca se debe de obligar a un niño en ninguna circunstancia a comer. Debe de ser algo que les guste, a tener una relación sana con la comida. Si no, pues obviamente el estrés aumenta para los padres, para los niños. Y eso perdón, ajá, que te interrumpa, sí. Rocío, como que siempre lo traemos también ahí como un tema, el tema del estrés, porque nuestros hijos no quieren comer o porque simplemente no se pueden comunicar y no pueden saber con las herramientas que tienen si les gusta, si no les gusta, si ya están satisfechos, si no están satisfechos, si están cansados, si no quieren comer. O sea, como que todo lo que un niño sin discapacidad podría decir, ya no quiero comer, ¿no? Y nosotros, muchos pues niños creo que también tienen... Aquí es en los niños son se llama comedores selectivos. Es como si nosotros fuéramos mañana a India o a Japón.
se llama como miedo a comedor selectivo, miedo a las comidas nuevas. Si nosotros llegamos a India, como que el primer día vamos a decir, ¿qué es esto? O sea, no lo conozco. Lo que tenemos que hacer pues es tratando de que sea más habitual para ellos, que vean que es algo nuevo, a lo mejor preguntarle 1, 2, 5 veces, 10 veces, hoy vamos a comer esto en familia, también es muy importante, que ellos no tengan una comida diferente, que tengan la misma comida que todos estamos comiendo, porque la comida es, pues sí, es una situación de convivencia, más aquí en México, o sea, en México todo lo festejamos con comida, lo que sea es comida. Entonces, tenemos que tratar de integrarlos en la alimentación familiar, y no se trata de que él coma muy sano y toda la demás familia pues coma lo que quiera, o coma cosas pues más grasosas, por ejemplo, o coma comida rápida y tú toma tu papilla, pues obviamente no la va a querer. Ajá. Creo que ninguno, o no sé si les ha pasado, si alguna vez en una dieta han tenido que comer ustedes su pechuga asada con verduras y todos los demás carnitas, o sea. No, ni al caso. Entonces es muy importante esto, que la alimentación, y pues también aquí vamos a buscar estrategias divertidas, no olvidarnos de que son niños, y con los niños pasa en todos los casos. Hay niños que son muy selectivos para comer, ya sea por la textura, y más pues cuando tenemos, por ejemplo, un problema de autismo, las texturas pueden darnos un poquito de miedo, entonces hay que buscar estrategias. Yo siempre hablo con mis pacientes eso. Si no te gusta el brócoli, no tienes que comértelo a fuerzas. Vamos a buscar, hay N mil verduras más. Ajá, 1000 opciones más de texturas. Ir preguntándole, a lo mejor ir viendo con la terapeuta las texturas, la forma de irlo pues introduciendo. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué sí te gusta? ¿Prefieres dulce? ¿Prefieres salado? Siempre dar la opción. Cuando trabajé en una guardería, me llamaba mucho la atención que había una maestra que les decía que tenían que probar. O sea, les decía, no te lo tienes que comer, pero lo tienes que probar. Y lo vas a tener que probar 3 veces, digamos, a partir de que lo pongamos. Como se iba repitiendo el menú periódicamente, pues decía, por lo menos lo vas a tener que probar. Y la mayoría de las veces, después de probarlo 3 veces, lo aceptaban y lo comían. O sea, de solo probarlo, después decían, ya para la segunda me sabe mejor, ya para la tercera, ya lo entendí, y ahora lo entiendo con lo que estás haciendo, ¿no? Está buena la estrategia. Sea algo conocido, es algo que a lo mejor no acostumbras comer, pero si ves que todos lo comen bien, si no te forzan, si no tuviste una experiencia negativa también con ese alimento, es muy importante ver que no haya tenido algún problema con ese alimento en específico. A todos nos ha pasado que nos enfermamos. Sí, se lo dieron echado a perder, pues ya no. Exacto. O que tuvo algún problema con eso se asfixió, por ejemplo. Y entonces con eso tuvo problemas sintió muy feo la consistencia. Pasa mucho, por ejemplo, con lo que es gelatinoso, lo que es como pastoso, y el niño es muy especial con las texturas. Ahí podemos identificar desde tocarlas, ¿no? Que no la quiere ni tocar, pues que no fue una experiencia grata. Entonces ahí se tiene que trabajar más desde el lado de las emociones, de por qué le está generando este alimento esa emoción. Ajá. Si fue un rechazo por alguna experiencia, pues sí, puede ser hasta esto que les mencionaba de ahogo, o de que sintieron que no la podían tragar, o que la sintieron muy ácida. Todas las sensaciones en un niño con autismo son exacerbadas. Ajá. Entonces, a lo mejor lo que para nosotros es un poquito amargo, para ellos fue lo peor amargo del mundo. Ajá. Sí, son el tema sensorial, y también para los niños pues con autismo y también con parálisis cerebral, no sé si les pasa a ustedes, María y Gaby, con las texturas, que hay algunas que, bueno, ya por el paso del tiempo las van asimilando, pero no son fáciles, ¿no? No tienen la misma. Y ustedes también la comida. Es muy importante que sepan que sí sabe buena. O sea, siempre antes, ¿cómo les va a avisar que está hecha a perder, o que sabe esa combinación de planos sí le fallaron mamás, que se vale, pero que es así, no está nada buena? Te digo, es que como no tienen la comunicación, no tienen las herramientas de comunicación, pues también eso
implica el tema emocional en ellos, ¿no? Sí, son partes de las barreras que tenemos en estos casos, pero pues con cada persona hay una barrera, es buscar la forma en la que la voy a superar, no necesariamente a fuerzas, como les decía, tiene que comer brócoli, no a fuerzas tiene que comer algo pastoso, entonces pues vamos a buscar otras formas, pero sobre todo que sea completa la alimentación, inclusive por ejemplo en un flan tiene huevo, en caso de que no le guste por ejemplo el huevo revuelto, o sea siempre hay una preparación, hay una estrategia para darle los alimentos que necesita de la forma en que cada persona es. La alimentación sí tiene que ser completamente personalizada, cumpliendo un poquito estas reglas que les mencionaba, pero va a tener un beneficio. Ahí sí queda en ustedes, cada quien conoce más a su hijo. Muchas de las barreras se pueden superar si tenemos como esta conexión con nuestro hijo. Yo lo veo, por ejemplo, con Mari. Mari sabe perfectamente qué le gusta y qué no le gusta a Patricio. Ajá. Yo entiendo esta parte de que a veces puede ser muy abrumador, ¿no? De todo el tiempo estar, el estrés, por ejemplo, del cuidado, el cansancio del cuidador, de todo el día estar pendiente del hijo, pero sí lograr esta conexión, conocer a nuestros hijos, creo que sería lo más importante para saber qué alimentos les gusta y respetar también su individualidad y sus gustos. Ajá. Uh-huh. Eso nos va a hacer mucho más fácil buscarle y quemarnos el coco, buscar alguna nutrióloga que nos ayude con esto, que es justo lo que hacemos. Nosotros nos adaptamos a ustedes. Este es nuestro trabajo también, quemarnos la cabeza para saber qué opciones darles para que les funcione. Ajá. ¿Qué nos va a ayudar también? O sea, ver los beneficios, costo-beneficio. Va a haber mucho menos enfermedad. Nos vamos a enfermar menos, claro. Vamos a faltar menos a la escuela. La digestión, que es un gran tema, va a ser mucho mejor. Esto, la consecuencia directa de la digestión adecuada es un crecimiento adecuado, por ejemplo. Sí, pues muchos temas. Sí. Que hay que tomar en cuenta para el bienestar, ¿no? Que es el bienestar integral de nuestros hijos, como bien dices. Y que luego como que solamente lo vemos como una cosa más, cuando debe ser pues realmente importante, porque como consecuencia pues vienen estos beneficios integrales. Sí. Oye, no, Gaby, no, es que no te había oído, por eso ya me andaba yo. No. Dije que nos fue Gaby. Yo quería preguntar, bueno, o sea, cuando los niños con discapacidad, bueno, depende de la discapacidad obviamente y depende de cada niño. Uh-huh. Yo tengo entendido que su crecimiento no va a la par de los demás niños. ¿Sí? Sí, pues inclusive hay hasta tanto en tamaño, en talla, como en peso. ¿Peso? Sí. ¿Nos puedes explicar eso? En estas, pues justo en estas dificultades nos vamos a encontrar. El médico, pues obviamente para hacer una evaluación nutricional podemos ver si tienen bajo peso, si no están llegando tal vez a la talla esperada, y ya hay tablas, por ejemplo, para niños con parálisis cerebral que se toman, por ejemplo, la medida, no sé si han visto que les toman la medida del hombro hasta el brazo, porque es pues más regular el crecimiento, por ejemplo. Ajá. Todo esto, pues sí, también estamos como empezando, pero a partir de esto, de esta estatura, de este gasto en energético exacerbado, se van calculando las cantidades de alimentos que deben ir consumiendo. Ajá. En esto del crecimiento sí va a ser diferente, inclusive, por ejemplo, por esta parte de que cada padecimiento tiene una característica fisiológica diferente. En el caso de niños con síndrome de Down, acumulan más grasa, entonces tienen que tener este régimen calórico, tienen que tener más actividad. En el caso de parálisis cerebral tenemos que ver cada caso en específico
qué tanta movilidad hay, qué tantos problemas de digestión hay, por ejemplo, qué tan activos son, si tienen movimientos involuntarios, todo esto se toma en características para el desarrollo y no dejando de lado también pues la genética, ¿no? De dónde, pero sí, obviamente el crecimiento, sobre todo desde la alimentación, si la alimentación es deficiente, se va a ver, pues sí, va a estar un poquito comprometido. Okay. Y siempre ahí, yo ahorita que estabas diciendo eso, Gaby, pues no sé, pero como que tenemos el chip de, tiene que llegar a esa tablita que traemos metida en la cabeza cuando yo ya la solté. Cuando yo solté esa tabla, fui más feliz, porque ya no había más que su propio crecimiento con ella. Claro. Entonces, a mí, o siempre te preguntan, ¿no? Oye, ¿y está arriba de la media o abajo? Esa de la media, exacto. Ajá. Sí. Ya ni sé. Pues esos son números. Ya hay tablas, porque pues obviamente teníamos hasta aquí en México teníamos todavía tablas, por ejemplo, de la OMS, que son hechas para niños estadounidenses, y pues quedaban casi todos los niños desnutridos. Entonces, sí. Por eso es que es importante que sea que sea adaptada a la población. Ya ahorita sí hay tablas para niños con ciertas discapacidades, y aún así, pues el parámetro va a ser que el niño pues tenga buen ánimo, por ejemplo, que no se enferme mucho, que su piel esté bien, que no tenga, no sé si han escuchado, por ejemplo, los famosos giotes, que se ve, por ejemplo, la desnutrición, que no salgan en parámetros con anemia, que no, por ejemplo, tengan el pelo quebradizo, las uñas, ciertos signos que van dando indicio de que la nutrición no está siendo adecuada. El crecimiento sí es difícil medirlo, no podemos tenerlo como parámetro, porque cada niño, cada actividad, pues es muy difícil de medir en estas circunstancias. Ajá. Entonces sí nos vamos a medir más por esto, por la ausencia de enfermedad, por la situación de la piel, por el ánimo también del niño, y pues sí, que un especialista valore todas las condiciones y sobre todo que la alimentación esté siendo adecuada. También recuerdo, nosotros vivimos mucho tiempo en un lugar muy frío, entonces Patricio se enfermaba y íbamos al doctor y, en fin, tenía neumonías frecuentes, y en alguna ocasión recuerdo haberle hablado a Rocío y decirle, es que no está tolerando nada en el estómago, o sea, los antibióticos yo creo que le están haciendo daño, tiene diarrea, o lo vomita. Entonces, y le dije, y la dieta que le estamos dando es lo más sano, o sea, le estamos dando manzana y le estamos dando verduras y le estamos dando... Recuerdo que me dijo, dale agua con arroz hervido, con un poquitito de azúcar, hoy, o sea, digamos, como en las mañanas, y ves cómo la acepta su estómago. ¿Por qué funcionó esto? Y es algo que a nosotras como mamás, o sea, nos preocupa mucho con nuestros hijos que tienen problemas gastrointestinales o de reflujo o de, o sea, pues sí, problemas para digerir, también, ¿no? Incluso también, pues les digo, los de los antibióticos, que muchas veces toman cosas muy fuertes y luego para poder volver a regresar a su dieta. Y lo último, ¿cuántos kilos pierden por cada hospitalización, no? O sea, cada que entran y no pueden comer, cada que entran y no es nada más los kilos, sino también la fuerza, ¿no? Que muchas veces también Rocío me comentaba mucho esta parte de el peso es importante, pero es más importante que esté bien alimentado. Porque en muchas ocasiones llegué a tener la recomendación de darle helado 2 veces al día o échale galletas y aceite en la papilla, ¿no? No, pues seguro va a subir de peso, pero eso realmente lo está nutriendo, ¿no? Sí. O sea, mi pregunta fue... Niño gordito, ¿quieres ver al niño gordito? Sí, exacto.
O sea, subir de peso también es un tema, tanto bajar como subir de peso es todo un tema. Subir de peso, por ejemplo, si quisiéramos subir, como dice Mari, muélanse galletas todo el tiempo en su comida, o leche condensada, una lata diario, y van a ver cómo sube el niño. pero no se trata de engordarlo, o sea, es a eso a lo que me refiero, no se trata de subir grasa, de subir estos depósitos de grasa que al contrario nos van a traer muchos problemas de salud, de presión arterial, de diabetes, por ejemplo, problema con el azúcar. Se trata de subir la masa muscular y volvemos a la misma fórmula. La energía que gasto y la energía que consumo. La actividad física también es muy importante. Yo sé que hay un tema de movilidad en estos casos, pero siempre las terapias también son para eso. Necesitamos estimular el crecimiento del músculo. ¿Cómo se hace músculo? Pues terapia todo el tiempo. Entonces, digamos que sí, la mitad del tiempo va a ser comer y la mitad de ejercitarse, como si estuvieran preparando unos nadadores, unos jugadores olímpicos, para que estén al 100. Todo se basa, como ahorita han mencionado, de la digestión. La digestión es otro tema importantísimo. La digestión va desde que entra el alimento a la boca. Es más, la digestión empieza desde que olemos el alimento. Cuando nosotros olemos el alimento, empezamos a salivar. La saliva ayuda a empezar la digestión, el proceso, se empiezan a generar ácidos en el estómago, el movimiento, todo, desde que olemos el alimento. Entonces, la comida empieza desde que sea atractivo, desde la vista, el olfato, que huela rico, involucrar al niño en la preparación, que vea lo que se va a preparar, comprar los alimentos. Entonces vamos a tener un proceso, por ejemplo, de salivar mucho mejor, mucho más efectivo. Aquí va la masticación. Entonces tenemos que resolver también ese tema. Ver cómo está su mordida. Si no tenemos una buena mordida, ahí tenemos que empezar a actuar. ¿Cómo lo voy a ayudar? Exacto, ¿qué textura va a tener? ¿Cómo voy a estimular para que este proceso de masticación sea bueno? Después, como bien decían, en el estómago la digestión se hace con el ácido estomacal, con las bacterias buenas que tenemos en el estómago, entonces también tiene que haber un buen aporte de probióticos. La salud digestiva también es que tengamos bacterias que ayuden a la degradación de los alimentos y a que no haya una acidez enorme en el estómago. ¿Qué otra cosa influye en la acidez? El estrés. Si nuestro hijo no está tranquilo, no tiene esparcimiento, no tiene diversión, si lo regañamos mucho, si ve que sus papás están todo el tiempo estresados, pues obviamente eso va a hacer que él esté estresado, que él genere más ácido en el estómago y pues que tengamos también problemas de digestión. Oye, ahí en ese punto, o sea, así como muy clave, de estos temas como muy parecerían externos, pero que cómo influyen en el tema digestivo, o sea, el estrés, el enojo, ahorita con la pandemia, la ansiedad, el miedo, ¿no? Todo esto siempre, pues, como que lo dicen, el estómago es el primer receptor. Exacto. Pero como papás, y bueno, como también nosotros mismos, pues como que decimos, vamos a ver qué le pedimos al doctor, y le quitamos eso con un antiácido, con un Riopan, con les dan el omeprazol, ¿no? O sea, como que vas hacia lo paliativo, pero no, como que no alcanzamos a ver el trasfondo y no resolvemos el origen fondo que podría, el origen de esto. Como que decimos, sí, y va para todos. Va para todos, ¿no? Las vivimos con el Riopan, con el omeprazol, ¿Y qué es el origen de este problema? En mi experiencia, todos los problemas digestivos vienen de una situación de estrés. De una situación de estrés que no es solamente como platicaban en el tema de la ansiedad, cálmate. Es una cuestión física. El cortisol es una hormona que se secreta por el estrés. Entonces tenemos estrés corriendo por todo el cuerpo, tal cual. Es algo físico, tan es físico que sube la presión arterial, que tenemos elevada la acidez del estómago,
que llego a tener dolores de cabeza. Entonces es algo físico, no es solamente cálmate, lo voy a controlar porque es mi mal humor, es algo físico, el estrés está en todo el cuerpo, más con la situación que estamos viviendo. Entonces es importante, ¿cómo es la única forma física de contrarrestar esta hormona que está por nuestro cuerpo? Actividad física. Si nos gusta bailar, puede ser bailar. Nos han hecho creer también que el ejercicio es como para bajar de peso. Lo que más ayuda no solamente es a quemar calorías, sino a bajar nuestro nivel de estrés, que hace que nuestra digestión mejore, que el metabolismo se acelere, que podamos quemar más grasa o aprovechar mejor los nutrientes. Entonces el ejercicio es un tema de bajar el estrés, de regalarle a nuestro cuerpo esta actividad, y para eso son también las terapias, para que se mueva todo el cuerpo, que saquemos ese estrés que traemos por todos lados. Puede ser baile si les gusta, puede ser meditación, puede ser yoga, puede ser, me pongo 3 canciones de OV7, que es de su época, bueno, de Mario, y me pongo a bailar, y con eso ya libero el estrés, sí o sí. Ajá. Es dedicarme estos 15 minutos a mi cuerpo a bajar el estrés, a moverme. Ajá. Sí, a ellos como que, bueno, pues le das, o sea, como, está enfermo el estómago, ya es parte de él, y entonces le damos pues su medicinita cuando no vamos al origen de lo que está viviendo emocionalmente nuestro hijo. Exacto. Cuando lo refleja en el estómago, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuidarles, por ejemplo, ¿sí? Parte de todo ese, de la digestión, llega el estreñimiento, ¿no? ¿Eso de raíz es lo mismo? El estreñimiento puede ser por falta de movilidad en los intestinos o por un desequilibrio en la fibra y el agua. Si nosotros comemos mucha fibra, pero no tomamos suficiente agua, se hace un tapón. Ajá. Y si nosotros tomamos mucha agua y poca fibra, pues tenemos diarreas frecuentes, por ejemplo. Ajá. Entonces tiene que estar al margen. Lo que yo siempre les digo es debe de ser más o menos un vaso de tamaño grande, un vaso de este tipo con cada comida de líquido. Ajá. Ahí tenemos que ver pues cómo lo vamos a integrar, dependiendo pues de la patología. A lo mejor tenemos un problema de deglución, entonces tiene que ser en gelatina, en caldo espesado, pero que sea esa cantidad de líquido que ayude a digerir cada comida, por lo menos en las 3 comidas principales. Y a veces pues sobre todo pues en niños con discapacidad, si no toman suficiente agua, pues obviamente la digestión va a ser, si ya tenemos un problema de movilidad, es hacerle más fácil al cuerpo el trabajo. Ajá. Darle suficiente fibra, ya mandarlo molido, por ejemplo, en el caso de carnes, de productos de origen animal, que son lo que más tardamos como en digerir, deben de ir ya casi molidos, pedir la carne molida, después, por ejemplo, pescados también sin espinas, y pues de todas formas darle una pasada en la licuadora. Esto va pues depender del caso. Si mi hijo mastica, pues pedirle que mastique muchas veces para hacer cada vez más fácil el trabajo del cuerpo. Ok. Dices que la digestión empieza desde la nariz, ¿no? Desde el olfato. Uh-huh. ¿Qué pasa con los niños que tienen gastrostomía? ¿Se saltan un pedazo de la digestión o qué afecta? Sí, está alterado, digamos, este proceso. Bueno, para los que no sepan, ¿les puedo explicar qué es gastrostomía? Así rápido, brevemente. Sí, la gastrostomía es cuando comemos directo al estómago. Digamos que los alimentos pasan directo porque hay algún problema de deglución o alguna situación en la que los alimentos no van a pasar por vía oral. Ajá. Entonces pasan en forma de papilla o puede ser una solución parenteral también, por ejemplo, alguna mezcla de alimentos que se hace como específica para que tenga una nutrición adecuada el niño. Y pues lo que se busca es que sí, que también tengan una relación con la comida. Mi sobrino también tuvo en su tiempo gastrostomía y pues había cosas que le daban, aunque sea para saborearlas en la boca o para sentirlas en las manos, para tener esta relación con lo que está llegando a su estómago. El olor, ayudar a prepararlos, tener una relación cercana con los alimentos. Ok, pero la digestión sigue siendo igual, o sea... Sí, no la digestión...
La digestión es el proceso de masticación. Si nos saltamos ese proceso, entonces se hace pues de manera mecánica, puede ser con una licuadora, puede ser nada más que la solución ya sea parenteral. Y en el estómago, de todas formas, tendríamos que valorar esa parte de los probióticos, por ejemplo, tener una flora intestinal adecuada. La cantidad de medicamentos que se consumen también altera la acidez del estómago. Entonces, a lo mejor yo le llamo alimentos calmantes, siempre incluir alimentos calmantes como por ejemplo tés, como por ejemplo gelatina. La zanahoria ayuda a regular la acidez en el estómago. Considerar con el médico qué es lo que los medicamentos que más afectan el estómago para que siempre se los dé con un poquito de sábila, por ejemplo. Ok. Como irle mediando, ¿no? Ahí con... Sí, pues sí, ir viendo cada caso, y si es como un poquito la nutrición, siempre somos como de ensayo-error, de ir viendo qué le sirve, qué le quita el hambre. Desde el inicio a lo mejor llega con un hambre voraz en la mañana, quiere decir que a lo mejor en la cena me estoy quedando un poquito corto, o al revés, si en la cena llego con muchísima hambre, puede ser que en el día no le estoy aportando el suficientes nutrientes. Ajá. Uh-huh. Oye, y de los también hoy muy de moda suplementos alimenticios y que luego como que es que como no puede comer o como no come, mejor le doy por acá alguna suplemento alimenticio, vitaminas o omegas o ¿tú cómo los ves o qué opinas de ellos? Sí, dependiendo del caso. Ahorita, por la situación que estamos viviendo, sí es conveniente a lo mejor con ciertos omegas, sobre todo si la alimentación creemos que está siendo deficiente. Una alimentación ideal sería del campo orgánico, todos los alimentos directos de la granja, pero pues por el transporte, todas estas cuestiones, pues sí se van perdiendo algunos nutrientes. De todas formas, verdura es mejor que no verdura. Entonces, hay que tratar de que pues se consuma lo más posible de alimentos como vienen del mercado, que no traiga ningún conservador, que no traiga sodio, que no traiga pues ningún aditivo, colorante, tal cual como lo compro del mercado, lo más directo que se pueda del campo, pero sí estoy viendo que no me está funcionando, por lo que sea. Es válido también porque trabajo y no tengo tiempo de desinfectar 3 horas verduras, exacto, si no tengo tiempo de preparar diario 3 comidas gourmet, más las 2 horas que se va a tardar comiendo, más las terapias, se vale buscar opciones que complementen nuestra alimentación. Lo ideal es buscar que lo más posible sean de alimentos naturales, pero tampoco puede ser un motivo de estrés tratar de llegar a la dieta perfecta. Eso es imposible. Lo más que se pueda, y pues aprovechar también en cierto modo que hay estrategias. O sea, si soy una mamá que trabaja, tengo un niño con discapacidad, claro que se vale que tome algún suplemento, que nos ayudemos de estas estrategias modernas para que el niño esté mejor nutrido. Claro, no que lo suple, más bien que lo complemente, ¿no? Exacto, que sean complementos y no suplementos alimenticios. Mencionaste las verduras naturales y o sea, mejor, más bien del mercado, y mejor que no traigan conservadores. ¿Una opción saludable serían congelados? Congelados no traen, es una buena opción, no traen aditivos, ya están desinfectados, entonces comprar mezclas de espinacas, comprar mezclas de verduras, y no sé, hoy ya no tengo verduras, entonces saco mis espinacas y le hago un juguito verde, por ejemplo, o una sopita de espinacas, y ya le estoy poniendo verduras, naturales. Las congeladas no tienen... No, solamente pasan por un proceso de las lavan, las desinfectan y las congelan. No tienen no sabía. Aditivos. Bueno. Los enlatados sí, todos los enlatados tienen algún conservador.
Oye, pero, o sea, son mejor las congeladas que igual Sí, las que que los ves ahí enlatados. en el súper, así como súper bien puestas y muy llamativas, que podían ser, pues, no tan naturales. Sí, las verduras frescas en general siempre pues ya no tendríamos comida si no usáramos como la ciencia, si no usáramos los transgénicos. Los transgénicos lo que hacen están muy satanizados, pero lo que hacen es que por ejemplo, los jitomates aguanten las temperaturas del cambio climático, que ciertos alimentos pues duren más tiempo de aquí a que llegan hasta el súper. Si no, pues no, ya no, la comida la tenemos tristemente muy lejos de las ciudades o de las urbes. Entonces, más estas modificaciones son para que todos tengamos comida. Si yo tengo la capacidad económica de comprar un orgánico, pues soy muy afortunado, soy el 1% de la población. Pero de eso a que nadie coma verduras, pues son mejores las que han modificado para que aguanten para todos, para que tengamos comida para todos. Ok. Oye, no sé si es un mito o no. No, bueno, no, más bien cuéntanos. Las verduras, cuando las coces, ¿pierden nutrientes o es mejor crudas? Al vapor. Pierden algunas verduras, algunas frutas pierden nutrientes, pero no todos. Y también por eso es importante la variedad. Si todo el tiempo le doy el mismo chayote, papa y zanahoria que se quedó cociendo 1 hora, obviamente pues ya perdió todos sus. Pero si un día le doy un chayote cocido, si al día siguiente papa, si al día siguiente espinaca cruda, si le voy variando y voy tratando pues sí de buscar la mejor preparación para cada alimento, pero pues también tenemos que adaptarnos a lo que les gusta a nuestros hijos. A lo mejor a mi hijo le gusta más ciertos alimentos o con cierta textura, entonces pues voy a buscarle por otro lado para que reciba más nutrientes. Podemos hablar de la suplementación, cada caso es diferente. Si mi hijo acepta las verduras crudas como en un tipo jugo verde molido con toda la fibra y todos los nutrientes y que no pase más de 15 minutos de que lo prepare a que se lo coma, pues está perfecto, pero vamos a tener que ir adaptando también la alimentación. Ok. ¿Qué otra cosa? En la digestión también es muy importante, por ejemplo, la postura. Si están comiendo a lo mejor acostados, están comiendo en un lugar o viendo la tele distraídos o se encorvan, es importante que la silla mantenga el tronco derecho para que puedan comer mejor. La postura a la hora de comer, no distraerse a la hora de comer, o bueno, pues también el caso es específico. Si no comen, si no tienen su programa, como en el caso de Patricio, pues sí, también tenemos que irnos adaptando. No hay aquí como tal reglas muy estrictas. Cada persona tenemos que buscar lo mejor para que sea, pues que tenga el mayor beneficio. Sí, como dices, que sea también placentero, ¿no? Que no sea una obligación, que no sea un estrés para el niño y para los papás, una pelea, por ejemplo. Sí, y sí siento que eso en nuestro caso como que es de los puntos número 1 de estrés, porque además de que traemos como inserto el tema de la talla, el tema del crecimiento, el tema, o sea, no llegamos hasta esta expectativa todavía en la cabeza, sobre todo, bueno, ya nosotros a lo mejor ya que están más creciditos, ya no tanto y ya lo superamos, pero sobre todo los niños bebés, quienes como que están entrando a este camino de la discapacidad, sienten como esa preocupación y ese miedo de no cumplir, ¿no? Y entonces, pues menos si vamos a estar estresados y menos nuestro hijo va a poder avanzar si no como que atendemos todos los factores externos para, o sea, como bien dices, la postura, el que tengan las menos distracciones, el que sea placentero, ¿no? Como todos estos puntos que son también, como básicos. Creo que aquí también aplica lo de la observación, ¿no? O sea, de que es bien importante que los estés observando desde todo. O sea, yo siento que si observas, por poner un ejemplo, Patricio no habla,
pero yo empecé a notar que cuando una papilla traía jitomate, me la quitaba y me decía que no. Y entonces decía yo, es por gusto, y poco a poco fui descubriendo que el jitomate es muy ácido y que entonces le causaba reflujo. Cuando terminaba de comer empezaba a repetir y me hacía como diciendo, te dije que yo no quería esto, ¿no? Entonces he buscado tal vez ponerle menos o tal vez ponerle de otras cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, esta parte de irlos observando, otra cosa que nos pasa mucho, ¿no? A pesar de que tenemos el coacheo de Rocío, los dulces o los chocolates o algunas cosas que de pronto come y que sabemos que va a ser una bomba, o sea, que después va a estar hiperactivo, que después va a estar muy, recuerdo incluso una discusión con mi papá, porque mi papá es muy dado a consentir con lo dulce, ¿no? Entonces le dio algo y me acuerdo haberle dicho, ok, si se lo vas a dar, después te toca cuidarlo. Y me acuerdo que después dijo, de verdad de observarlo, ya entendí por qué no debe de comer esto. O sea, por eso creo que es bien importante también que los observemos y que los conozcamos, porque también nosotros podemos ayudar tanto a los doctores como a los nutriólogos y como a nuestros hijos y a nosotros a saber qué cosas les ayudan y qué cosas les perjudican, ¿no? Sí, pues nosotros sabemos como toda la teoría, pero ya la persona en específico es lo que tienen que ustedes platicarnos. ¿Qué es lo que, lo que les gusta, la personalidad, los hábitos de la familia, con quién se relaciona, inclusive hasta qué alimentos hay en la región, por ejemplo, cuando viven en lugares muy fríos, cuando no tienen a lo mejor tanto acceso a frutas y verduras, todo eso debe de adecuarse la alimentación a eso, pero se puede. En todos los casos, quédense con esa idea de que se puede. En esto de las medidas, esto no son carreras, esto no es, toda la vida nos quieren hacer creer que todo es una competencia de cómo crecen los niños, las calificaciones, qué niño es más listo, qué niño hace más rápido esto. Todo eso, quién baja más rápido de peso, en el caso de los adultos, de ay, ya no bajé este mes, eso es muy relativo. Tiene que ser el beneficio lo que nos vaya viendo, como nosotros vayamos viendo que va mejor la digestión, que a lo mejor ya no se siente inflamado en la noche, que está descansando más, que no está en este estado de hiperactividad todo el tiempo. Esos son los verdaderos parámetros que vamos a tener para una buena nutrición. Mira, hicimos unas preguntas, preguntamos en nuestras redes qué les gustaría saber de nutrición. Y hay varias preguntas, unas ya las contestaste, nos has platicado, pero hay una que dice, ¿con qué alimentos se puede reducir el abdomen cuando hay tan bajo tono muscular? Bueno, es lo mismo que les platicaba. El peso, tenemos mucha idea de que es un número, y el peso corporal va desde agua, hueso, músculo, grasa, y pues aquí para cambiar el peso corporal tenemos que ver qué es lo que buscamos, porque por ejemplo hay dietas que nos bajan 8 kilos de peso, o en el caso de alguna enfermedad que podemos, los niños pueden llegar a bajar hasta en una diarrea 4 o 5 kilos. Ajá. Esto no necesariamente va a hacer que pues ya como muñequitos de trapo estén perdiendo como todo el músculo. Lo que vamos a estar perdiendo también es agua, por ejemplo, una deshidratación en el caso de una diarrea. Esto que mencionan del abdomen puede ser también mucha inflamación. En el abdomen tenemos músculos, pero también es en donde, dependiendo de cada persona, acumulamos grasa. Ahí tenemos, digamos, nuestra reserva. Entonces, cada persona pierde grasa de manera diferente. De nuevo les pongo el ejemplo, si ustedes alguna vez han estado en una dieta restrictiva para perder peso, no es que bajes de peso de donde quieres, o sea, bajas de todos lados, bajas parejo, porque la grasa la tenemos en todo el cuerpo.
cada persona, a lo mejor hay gente que acumula más grasa en las caderas o en el busto o en el estómago. Entonces, como tal, nosotros, el cuerpo humano no baja por zonas específicas. Lo que podemos hacer, si hay una acumulación de grasa excesiva, es sí ver qué está pasando en la alimentación, cambiar la rutina de ejercicio o de actividad para que se gaste más energía y toda esta pues reserva de grasa se empiece a perder. En ningún caso es saludable tener reservas de grasa muy excesivas. Entonces, pues se ve la estrategia del caso en específico, qué podemos modificar de actividad, cómo estamos consumiendo los alimentos. A lo mejor nos estamos pasando en una balanza de carbohidratos, por ejemplo, en el caso de harinas, o estoy consumiendo muy pocas proteínas. Entonces eso hace que mi cuerpo no tenga suficientes, pues sí, es como les decía, un carro, a lo mejor me están dando puros tornillos y yo también necesito tuercas, si no los tornillos solo los voy guardando. Ajá, si no tengo suficiente de todo, lo que hago es que lo que me sobra lo guardo en exceso. Ajá. Ok. Rocío, ¿nos podrías compartir tus redes y dónde te pueden encontrar para cualquier consulta? Sí, en Facebook estoy como Bien Nutrir San Ángel. También tengo un grupo en Facebook donde igual comparto tips de nutrición, todas las recomendaciones con otra compañera nutrióloga. Se llama Nutrición que te acompaña. Ahí pueden unirse a ese grupo y comparto toda, pues mucha información que les puede ser de utilidad. Y mi WhatsApp, no sé si también quieren que lo comparta. Para consultas personales es 55 23 21 49 57. Muchísimas gracias, Rocío. Y recuerden, nuestras redes sociales nos encuentran como pine.org.mx, en Facebook como Pine, Padres de Necesidades Especiales, en Instagram Pine MX y en Twitter Pine México. Y queremos agradecer a Radio Pasión por brindarnos este espacio y a Ricardo Gómez por su edición y producción. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Te esperamos tener pronto. Sí, cuando quieran. Gracias. Gracias, nos vemos en la próxima, María, Gaby. Bye. Bye. Cuídense. Gracias, Muchas Rocío. Adiós. No, ¿de qué? Gracias por escucharnos. De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de Pine por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.